Muchísimas gracias por estar con nosotros acá para darle apertura a este ciclo, Barrio Adentro, que forma parte de la franja Charlas en el Solar. Hace un año más o menos estábamos caminando con Juan Fernando Espina por las calles de Buenos Aires y decíamos que qué tan lindos esos barrios y que qué tan rico poder hablar de los barrios, y Juan propuso hagamos un ciclo sobre los barrios en Medellín. Y bueno, a raíz de eso, que era parte de las ideas que queríamos desarrollar para convocarlos a ustedes y a todo el público de Medellín a conocer este espacio maravilloso, dimos curso pues a este ciclo que se inicia con Carlos Mario y sus barrios de infancia, y que continuará en una primera fase con invitados muy especiales todos los martes a las 6:30, entrada libre. Tendremos el próximo marzo 12 al maestro Fruco hablando de su barrio Naranjal. El 19 de marzo tendremos a Reinaldo Espitaleta hablando de Prado. El 2 de abril tendremos a Juan Fernando Espina hablando de los parques de Bolívar, de Berrío y del Periodista. El 9 de abril tendremos a Gilmer Mesa hablando de Aranjuez. El 16 de abril tendremos a Jairo Osorio hablando de Manrique a Guayaquil. El 23 de abril estará Estefanía Carvajal hablando de Bello como otro barrio de Medellín. El 30 de abril estará Víctor Gaviria hablando de los barrios, de sus películas. Y el 7 de mayo el parcero del Popular 8, o sea, Robinson Posada hablando del Popular 8, ese barrio ficcional que él ha creado en su dramaturgia, pero que reúne lo popular en esta ciudad. Así que muy invitados para que le cuenten a todo el mundo que estamos con este proyecto. Para quienes nos están viendo desde las redes, pues también un abrazo y un saludo muy especial y la invitación para que vengan acá. Este es el Solar del Águila Descalza, que está ubicado a una cuadra de lo que es el perímetro urbano del centro, sobre la calle, sobre el Palo, o sea, como decimos nosotros, palo arriba, termina uno la parte plana del Palo y sube la lomita después del Colegio María Auxiliadora en la mitad de la cuadra mano izquierda. Aquí en este lugar, que ha sido rescatado y recuperado de las ruinas, funcionó inicialmente una fonda caminera que era tránsito obligado y descanso para arrieros en su ruta hacia Santa Elena. Años más tarde perteneció a la familia Ospina Vázquez y aquí existió la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales, FAES, una institución muy importante para la cultura de esta ciudad, que reunió la colección de documentación sobre Antioquia más completa, que no solamente incluía toda la bibliografía disponible, sino también todos los documentos de las empresas privadas, toda su historia contable y etcétera, cosas que permitieron que un grupo de investigadores, tanto colombianos como del exterior, tuvieran aquí un sitio de encuentro muy importante. La colección en este momento está en poder de la Universidad de AFID, por fortuna está ya muy bien conservada, y la casa pues tuvimos la oportunidad de recuperarla y de mantenerla y de ahora devolvérsela a la ciudad para que sea un punto de encuentro. Tiene un jardín hermoso y está abierto de martes a sábados desde las 4 hasta las 9, 4 de la tarde a 9, por el momento esa es la primera franja que estamos abriendo, más adelante tendrá una apertura de más tiempo. Y tenemos una programación para que la consulten en las redes del Solar del Águila Descalza. Hoy me voy a mostrar aquí algo que me complace muchísimo, porque es una propuesta que hemos iniciado, que es iniciamos la publicación de obras del Águila Descalza en el ala editorial del Águila Descalza, que se llama La Pluma del Águila,
Ya hemos publicado la obra Mucha Gracia, que reúne como la biografía del Águila Descalza desde 1980 hasta 2020, una publicación muy bella en 2 tomos, con diseño gráfico también de Luisa Santa y con fotografías de Juan Fernando Espina en su mayoría y otros artistas, y también el libro de poemas, Poesía Reunida, de Cristina Toro, pues todas mis 7 publicaciones previas y un libro inédito, también con fotografías de Juan Fernando Espina, de óleos y acrílicos de Carlos Mario Aguirre. Como ven acá también se alberga una parte muy pequeña de esa extensísima colección de obra de arte de Carlos Mario Aguirre, que es un autor bastante prolífico. Y bueno, entonces continuando con las ideas de la pluma del águila, estamos iniciando la publicación de lo que van a ser la colección de los libretos del Águila Descalza, y hoy me trae Luisa Santa el machote de lo que va a ser el libreto de Trapitos al Sol. Quisiera que alguien Luisa, por favor, ven acá y nos muestras cómo es este diseño tan lindo, que es algo que pensamos continuar no solamente con esta obra, sino pues con toda la obra del Águila Descalza. No, está todo el guión de la obra, está separado por escenas, donde cada uno va a tener como un detalle de la utilería que se maneja o que se ha manejado durante todo este tiempo, y toda la conversación que tienen en este caso Marina y César. Después entran otros personajes y está separado pues por escenas con los objetos, y en el centro pues el propósito, esto es un boceto, ¿no? Es como unas cuartillas con fotografías a color y con los guiones escritos a mano que tienen ellos como histórico. Bueno, no, este es un aplauso para Luisa, que es una gran creadora. Además ella ahora está trabajando con una editorial independiente arbitraria, hermosísima además, para que consulten sus publicaciones. Recientemente salió un libro de la maestra Gloria Estrada, que tuve el honor de hacer el prólogo, y de verdad que lean todo lo que ellos y consigan esos libros que son muy bellos, no solamente por su contenido, sino como objeto de arte. Entonces vamos a darle la bienvenida pues a Carlos Mario Aguirre para que hable de su recorrido por sus barrios. Para mí ha sido una cosa muy hermosa poder acompañar lo que ha sido la creación de esto, porque ha tenido como un movimiento emotivo muy fuerte, porque es ir a las bases, a la infancia, es ir a acercarse, porque no solamente es el barrio de Carlos Mario, es el barrio de nosotros. Poder hablar de un barrio en este momento que es un lujo, porque es la memoria que se va perdiendo, poder dejar una huella, pues es muy importante. Y quiero agradecer muy especialmente pues a Juan Fernando Espina por su participación en toda la edición de fotografía. Aquí se recoge un archivo importantísimo de fotografía, un archivo privado, familiar, que de verdad que es conmovedor y es hermoso, y nos acerca a esta Medellín que ya no conocimos. Bueno, un aplauso para Carlos Mario Aguirre, para recibirlo con todo el amor. Y gracias de nuevo por estar aquí. Hablar del barrio ahora, antes que un acto de nostalgia, un accidente del recuerdo o una arqueología de lo irremisiblemente perdido, oído, compromete antes que toda esa carga de ensoñaciones, mistificaciones podridas y anecdotarios de lo inútil, una instalación, y fundamenta la revisión de tejidos aglutinantes con lo que somos en construcción ilusoria y destrucción efectiva, con lo que poseemos tras la pérdida, lo que nos resta tras la disolución, arqueo y balance de lo representado como éxodo, fundaciones inconclusas, pertinencias y pertenencias diluidas, el vacío como certeza, tratando con el verbo de fundar y establecer por lo menos en la memoria
lo inexistente. El barrio no existe ya. Hablar del barrio ahora es un aletargamiento ficcional, la construcción de una entelequia absurda. El barrio es un diluvio de arena en nuestro imaginario, es intelectual, pero permitámonos esta digresión, ese absurdo, así sea por reducción al método. Digamos que nací en un barrio que pertenecía a él, porque ¿qué es ser de algún lado? Antioqueño, paisa, de Medellín, de Aranjuez, de Berlín, de Bermejal. De Aranjuez en Aranjuez, Peñas saltando, aceras pisando. La zona periférica del norte de la ciudad avanza a saltos, prefigurando lo que va a ocurrir entre 1915 y 1925. Un radical cambio de lo rural a lo urbano. Se prepara la zona que será el gran hospital de San Vicente. Por los terrenos del Chagualo, propiedad de don Alejandro Echavarría, futuras calles 65 a 67, se abre el camino a Robledo cruzando el río. En terrenos de don Juan Lalinde comienza a esbozarse el barrio Sevilla, calle 67 al norte, de Carabobo al oriente, se mejora la carretera norte, eliminando la cuesta que conducía a la capilla de San Serapio y el manicomio de la curva de Aranjuez, dando lugar a la nueva ruta por Moravia, más cercana al río. En la zona plana al sur de Bermejal tenía don Jacobo Lince una finca panelera con trapiche, distinta de su hacienda de Berlín. La finca de don Jacobo en Aranjuez, Berlín, se dividió entre dos nuevos propietarios. Al oriente de la carretera norte, don Víctor Arango, al occidente, don Juan Lalinde, y fue Manuel José Álvarez, el promotor del barrio Aranjuez en esa finca. Ya firmé el contrato que celebré con el honorable Consejo Municipal para la prolongación del tranvía hasta el manicomio. Con esta mejora es lo mismo tener casa en Berlín que tenerla a 4 o 5 cuadras del Parque de Berrío, puesto que por los mismos 5 centavos lo conducen a uno a 5 cuadras o a 25. A pesar de esta gran mejora y de la fuerte alza de la propiedad raíz, los solares en Berlín se venderán a 10, 20 y 25 centavos la vara, según el punto, con los mismos plazos de 3 años y medio y sin interés una parte, y los otros muy bajos, pagados por cuotas pequeñas, y a los que edifiquen se les venderán los materiales de tejar también con buenas facilidades para el pago. Hay abundancia de tierra y piedra de muy buena calidad. Clima superior el de Berlín. Calles y carreras de 20 metros de anchura, abundancia de aguas potables, iglesia, médico, pulpería y escuelas. Muy pronto la vecindad de un barrio construido a la moderna. Aranjuez, con tranvía, agua en tubería de hierro, teléfono. Estas no son promesas, son hechos. La raíz de la gran operación urbana de promoción del barrio Berlín fue la compra que en 1917 hizo don Manuel José Álvarez de la finca Berlín, propiedad de don Ismael Posada, con un área global de 223 cuadras, vale decir 2.230 varas por 15.000 pesos. Esto significa que la vara cuadrada costó en bruto 0.0067, es decir, menos de un centavo. En realidad fui de muchos barrios y de ellos quisiera hablar. Quisiera hablar de todos: Aranjuez, San Benito, San Javier, Perestriana, Lovaina, Estación Villa, Barrio Sevilla, hasta el año 67, y luego Rosales, La Castellana, San Joaquín, Laureles, El Poblado, La Mansión, Prado. Es imposible narrar y decir de ellos todo y en esta noche, pero vamos a ver qué pasa. Antes de seguir con Aranjuez, hago unas breves reminiscencias a otros barrios por los que pasé y cómo medianamente pudo ser mi vida en por lo menos los 2 barrios siguientes a mi partida de ese núcleo que significó tanto. Mi subsecuente niñez,
¿Qué ocurrió con ella a mi partida? Mi niñez de 7, de 8, de 9, mi niñez tardía. Mi niñez tardía fue niñez de derrumbes y construcciones y de destrucciones. Mi relación con el daño hasta el momento de hacer mi primera comunión fue allí, pero lo que pasó después y que significó en buena medida el tejido de muchas cosas, lo veo ahora. El caldo de cultivo de mi formación total fue allí, en Aranjuez, Lovaina y la estación Villa. Cuando uno ya empieza a centrar intereses en ciertos mundos, a anclarse en el vacío, a coleccionar asombros, magias y misterios, el instante en que el misterio se desprende de la mano de la madre, del padre y de la abuela, porque soy sudado del culo de la abuela, mucho más que del padre y de la madre, diría Antonín Artaud. De San Javier, el Descón de la Correa también fui, barrio yo también fui, barrio en el que igualmente para su trazado intervino Pedronel. Eran mangas y más mangas cuando todavía los buses no llegaban hasta San Javier y uno se bajaba más allá de la iglesia de la América y caminaba por una trocha. San Javier y luego Lovaina sería el barrio Perestriana, más bien llamado así, al lado del cementerio de San Pedro. Luego nos fuimos de ahí para la estación Villa a vivir en lo que llamaban la calle del Padre Gil o la calle del Calzoncillo. Ahí abajo ranchitos había muchos y gente extraña. Estaba la estación Villa, que luego la quemaron y la derruyeron, y un tiempo funcionó como escuela. La fábrica de fatelares, de la que luego del ensanche de la avenida solo quedó la usina, y luego también tumbaron el convento, la iglesia de San Benito, la quebrada La Loca, ratas, hermosas ratas blancas inmensas que nunca volví a ver, a no ser en los laboratorios, ratas albinas que desaparecieron de nuestra geografía, como las sirenas de las quebradas, las patasolas y las madremontes, las lloronas. En esa época, por ahí, en un ranchito cercano a la Carrilera, vivió por muchos años. Yo la conocí ya vieja, una patasola que fue modelo de Pedronel. Muchos se llamaban con ese tipo de declinaciones para distinguirse, como Pedronel, Emel, Rubiel, Fidel, Leonel, Gabriel, Manuel, Miguel, Rafael, Ariel, Reinel, y también hubo Nel solo. Nel solo pudo haber sido Solonel, para distinguirlo de las mujeres. Sigo, había poca gente en esos parajes y a la vez mucha, había de todo. Marihuaneros, cacorros, putas, invertidos, degenerados, maricas, muchos maricas, asesinos, pervertidos sexuales, chupasangres, enanos, bares de mala muerte, cuchilleros, pendencieros, el baris Caligua, la trilladora, piperos y mangas y más mangas y escondites, y la estación del tren ahí a veces. En algunos meses se podían coger mariposas que venían desde el África, inmensas mariposas verdes. Ahora viene polvo y de ahí nos fuimos un día también. Ya contaré un poco esa historia, ahora lo dejo ahí. Allí fue parte bien importante de mi formación actoral, oyendo a Kadir el árabe, el audaz, altivo aventurero de los mares, subyuga con el peso de su mirada y el embrujo de sus palabras. Los hombres temían el poder de la espada vengadora y las mujeres se sumían ante la fuerza sublime de su amor. Capítulo 37. A Tagore, el príncipe hindú, iba a la normal de señoritas, era el año 50, 59, 60 y 61, después sigo desenredando esta madeja, o sea, yo primero viví en Aranjuez en 3 casas, casa 1 en el parque, allí estoy tirado en el suelo en bola, tendré un mes o 2 o 3 o poco, no tengo el año todavía y mi padre me asolea, fotos de niño de brazos con mi abuela, con mi tía, con Betty Happy, la amiga de mi mamá, ya mi mamá creo que enseñaba en una escuela, allá en esa casa cumplo 1 año, pero por ahí está la foto, cumplo 2 años, fotos montado en una burrita en el Bosque de la Independencia, cumplo 3 años, creo, foto con un títere, foto de 4 años escribiendo, allí vivo con mi abuela, de repente mi padre vive allá o se va a veces y se queda, él sigue viviendo en Berlín, donde su padre Carlos
con mi tía Noemi y mi tía Graciela y su hija Adela y otros primos míos, y tenían un mico amarrado a una cadena y la carne colgando de una horqueta, la salaban para que no se pudriera. Yo creo que de esa casa nos echaron un día y nos fuimos. A uno chiquito lo llevaban de un lado para otro. Creo que ahí fue donde mi mamá volvió a trabajar en el magisterio, y salíamos a paseos y cantaban canciones de ríos y de montañas y de turpiales y de embarcaciones que comandaban coreguajes patrones, y al pasar por las orillas te saludan las banderas de azuladas y amarillas, mariposas volanderas, y el patio era la posibilidad de ver el cielo, y yo me tiraba al patio. Allí miraba la revista Gloria y decía: revista Gloria mía, y le preguntaba a mi abuela si las nubes tenían mamá. Casa 2, cerca de la Lídice, cerca de la mueblería, donde una vez iba a matar a mi mamá con un revólver. Jugaba con la pelota roja de caucho afuera en la calle con mi padre, y abajo, más abajo, quedaba el Teatro Aranjuez y el Teatro Laica, y allí el niño Dios me trajo una guitarra. Y la casa tenía portón y contraportón con vidrios de colores. Allí oí las primeras radionovelas con Lolita, una señora negra del servicio que hablaba con las narices tapadas. Allí vi un choque de buses. Era la casa 2, la segunda casa en que vivía en Aranjuez, pero no sé si antes de irnos a esa casa viví en el pasaje Salamina, o fue cuando que viví en ese pasaje. Fue cuando lloraba y me sentía abandonado y temía que mi mamá partiera para la escuela, y cuando me tuve que acostumbrar a la soledad y tenía una chica que me cuidaba y tenía un plato con divisiones, en un pedacito la carne, la popa, el arroz, en fin, eso, la comida. La casa 3 de Aranjuez fue a la vuelta de la primera. Allí mi padre llevó el corazón de Jesús, una inmensa litografía alemana de corazón de Jesús enmarcada, y la tuvieron que entrar entre varios. Allí, estando allí, hacíamos visita a la gente de la misma cuadra, y en una casa que quedaba por allá abajo, mientras estábamos adentro, todavía me duele, una chica tocó la puerta y yo fui a abrirle, y pidió sobraos, y yo le pegué un raquetazo en la cara. Creo que yo tenía más de 2 años. Hacía muchos años que hablaba, pero no sabía lo que decía. Me demoré mucho tiempo para saber qué decía, para entender qué decía. Íbamos mucho a visitas. No sé de dónde sacaban el tiempo para ir a visitas. De repente estaba uno en la casa con la abuela y alguien gritaba: ¡llegó la visita! Allí el niño Dios me trajo mi triciclo, llegué a manejarlo al revés, allí me daban la sopa, a mí no me gustaba, me la tenía que tomar a las malas, allí nació mi hermana, ahí quedaban las casas más hermosas, hermosos chalets, y un día abrieron las calles para hacer arreglos y mezclaban cemento y arena y brea y asfalto, y allí tenía una panadería de piedras en un lote cercano, y me le volaba a mi madre en el momento de la siesta. Allí le temí a mi padre. Allí llevamos un día un cochecito de bebé para mi hermana, cochecito que duró mucho tiempo, hasta el año 68 o 9. Supe o intuí allí que quería decir diagonal. Mi madre hablaba por teléfono y decía que estábamos viviendo diagonal a la casa de Luz Lema. Yo sabía dónde vivía Luz Lema, yo tenía un lápiz rojo y un cuaderno, y pintaba diagonales. En casa 3 de Aranjuez era por los años 54, 55. Íbamos a visitar a mi tía Noemi y a mi prima Margarita. El niño Dios me trajo un triciclo, me daban la sopa a las malas. Uno entraba a la casa y a mano derecha estaba la sala. Los muebles de la sala los había hecho mi papá y eran forrados en una sobretela de color verdoso para proteger el forro original. Mi papá le regaló a mi mamá un juego de alcoba Luis XV. Mi papá trabajaba mucho ese estilo. Luis XV. A mí me entregaba quién sería Luis XV. El marido de mi tía se llamaba Luis, pero era Luis Ramírez. Yo no me acuerdo cuándo conocí a mi tía. De pronto fue en un paseo que hicimos a la escuela donde ella enseñaba. Y recuerdo que cuando estábamos llegando cantábamos: ya vamos llegando a Pénjamo,
Ya brillan allá sus cúpulas y una muchacha te mira y se agacha. Es que es de Pénjamo. En esa época era el año 54, creo, porque mi prima me hacía gritar gol de Nacional. Nacional quedó campeón en ese año, en el año 54, y Medellín en el año 55. Lolita ya había partido, seguro la habían echado y un día volvió, ella iba y venía. Yo creo que años después, esas tormentas del principio ya habían pasado. Ellos rehusaron hablar de muchas cosas, como qué había pasado. Uno siempre preguntaba, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Dónde vivieron? ¿Se amaron? ¿Por qué se casaron? Preguntaba sin preguntar, porque sabía que no habría respuestas. Ellos ya habían olvidado esas respuestas para no tener que someterse a esas preguntas. Había faldas de mujeres con una rajadura en la parte de atrás. Otras faldas no la tenían, esa rajadura, esa apertura. Yo recuerdo en el balcón de la casa de mi tía Noemi en Moravia, mientras miraban por el balcón, y noté que la falda de Margarita no tenía rajadura, y se la hice con una tijera, y gritaron y estallaron en gritos y rabias y me pegaron. No recuerdo cuándo empezaron a pegarme. Me empezaron a pegar, pero desde que empezaron no pararon, se amanearon conmigo. Mi papá llegaba y me pegaba, llegaba del trabajo y me pegaba. Cuando no tenía motivo, mi mamá le decía, Mario, te tengo una queja de Carlos Mario. Yo creo que yo fui la forma de descomprimir las frustraciones de ellos y las ganas de pegarse el uno al otro, o de insultarse, o de descargar las iras viejas y viejos rencores. Pero estamos hablando del barrio. Y me pregunto, ¿por qué me pongo a hablar de mí? ¿Acaso yo soy Aranjuez? ¿Acaso yo soy Bermejal? ¿Acaso yo soy La Piñuela? ¿Qué tengo yo de Berlín ahora? Cuando recuerdo el bar Pensilvania, son los barrios y no soy yo. Pero es como si fuera un Aranjuez, un San Javier desolado y poblado de mangas, pocas casas todavía. Un pasaje donde le ruego a mi madre que no parta, que no me deje, que no se vaya a trabajar, o que si parte me traiga confites, charms, pasas. Y ella llora y mi tía se resigna y ambas enseñan en las escuelas y mi abuelo también fue maestro de escuela y me dejan con alguien. ¿Acaso yo soy Lovaina y el Chagualo y el Fundungo con foquitos rojos y verdes en las puertas y la casa de Lovaina donde nos fuimos a vivir? Yo digo Lovaina, pero en realidad era Popayán con Barranquilla y toma el nombre del sector. Ahí a la vuelta de mi casa, por la calle Lima, estaba la casa de María Duque, la de los cuadros de Botero. La conocí ya vieja, yo pasaba y me decía, qué niño tan lindo. Y hubiera cambiado ese piropo por un cuadro. La casa de María Duque, la de los cuadros. Yo estudiaba en el colegio montessoriano en Miraflores con la señorita, no recuerdo bien con qué señorita. Mi mamá también trabajaba allí, uniforme café y boina café. Creo que aún está en pie la casa donde funcionaba. Dejaba de ir a ese colegio conscientemente. Pero ahora me tengo que centrar en mi primer barrio, Aranjuez, ¿o será que no? Pues ahora, ¿de dónde soy? No lo sé, de Prado. Pero tuve una época antes de ser de este ahora, donde siempre fui de aquí. Cuando viví en Lovaina era de aquí, cuando viví en Sevilla era de aquí, cuando viví en las casas de mi abuela era de aquí, que siempre desde ese momento, desde que partieron de Aranjuez, vivieron en este barrio y en los límites de este barrio. En el año 57, cuando llegó la televisión a Colombia, no sé si llegaría en ese año la televisión a Colombia, o en el 54 o en el 51, cuando llegó la televisión a Colombia, mi abuela ya vivía aquí, en Manizales, junto al Granero Libertad, y luego de este barrio donde, a pesar de sus divisiones, yo de niño lo vivía, porque aquí quedaban las casas misteriosas de esa época, las casas de las brujas, un barrio de brujas y brujos, de masones, de judíos. Muchos judíos había en este barrio de Prado, casas con inmensos jardines y sótanos. ¿Cuántos sótanos y recovecos clausurados hoy
tapiado soy. Cuántos de ellos recorrí y conocí asombrado, celdas de anacoretas, prisioneros de antiguas guerras, de reos de inquisiciones. Recorrí laberintos y subsuelos en las casas de los Hecker, de los Lalinde, de los Crismat, de los Fajardo, gente rica y pobre también en este barrio, pobre pero pobre no, pero de gente media también, que me llega siempre en el recuerdo de lo que fue y lo que era yo, muy niño todavía en casa de mi abuela, vivía con ella y no vivía, me dejaban con ella un tiempo, el tiempo del abandono, pobres. ¿Quién sabe en qué andarían? ¿Qué sería de su amor o de su desamor en esos días, meses en los que yo no existía? Y luego me raptaban, me zarpaban mis padres de donde mi abuela. Y luego, pero estaba en Aranjuez, en El Pasaje, en San Javier, en Lovaina. Y de ahí nos fuimos para la estación Villa. Lo recuerdo como si fuera hoy ese trasteo. Barrio que fuiste, barrio que fuimos. Aquí el barrio me llega como un recuerdo primero. El recuerdo de mi primer barrio tiene que ver con una edad y un momento en que yo todavía tengo conciencia del barrio, de lo barrial. ¿Qué conciencia voy a tener? No me concienzo, yo no me coordeno. Me las establecen las coordenadas. Soy apenas un leve grito, un llanto, un quejido. Cago, meo, lloro, no tengo conciencia de mí. Apenas el eco de las voces mayores, de los dueños de la tribu, de los que propiciaron éxitos, me lo irá recordando, nos lo irá recordando. Digo nos por mí, me irá instalando en la conciencia ese de dónde somos, de dónde venimos, de dónde vienes, para dónde vas, cómo te llamas y cómo estás. De Antioquia vengo, para el valle voy, Julio me llamo y bien estoy. ¿Quién será ese Julio? Flores de pronto. Puede ser asunto de nómades. Y entonces, y necesidades de asiento no podría ser cuestión de nómades entonces, y necesidades de asiento no podría ser cuestión de trivialidades y de tangencias, eso de pertenecer, de ser barrio, de ser de unos barrios. Yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que oí Aranjuez, que nosotros éramos de Aranjuez, que nosotros vivíamos en Aranjuez. ¿Ustedes dónde viven? ¿Dónde están viviendo? Preguntaba alguien. Y nosotros, o mi madre, o mi tío, o mi abuelo, mi abuela, Eloísa y Sasa, mi bisabuela, o cualquiera responderían en Aranjuez. Nosotros éramos de Aranjuez, nosotros somos de Pata Negra, Una impronta esa, la de ser de un barrio, la de ser de Aranjuez, estratificaciones, clasificaciones, que si es de Berlín, de Bermejal, de la Piñuela de Moravia. En esa época de repente menos, pero ahora que todo el mundo quiere vivir en el Poblado, en Laureles, no es lo mismo decir que vivís en Aranjuez. La gente si puede partir se abre de allá, de esos barrios. Aún en ese tiempo había un poco de vergüenza. Éramos pobres, gente bermeja. Sé que había un cierto resquemor y con los años más había una marca. Así mucha gente y los fundadores tuvieran una cierta aura y fueran tratados y considerados como gente de bien, blancos, alcurniosos, los Koch con notaría, Rodríguez Fernández, los dueños del Castillo de Prado y quienes fueron los urbanizadores y creadores del barrio Aranjuez, Los Álamos, Scalaverni, Fetonti, Longas, Gómez, Pemberti, Adarves, que ellos existieran para el tiempo y el espacio con sus apellidos, pero para mí apellidos y prestancias no existían en ese tiempo, donde al fragor de la siesta se oían voces lejanas saliendo de un aparato café de madera y una voz pregonando que en la palma de la mano la gitana lo leyó, y yo era el muñeco de la ciudad, al decir de mi madre, a coro con otra voz alegre y confortante, asonantada con griterías de fondo y acentuados berridos. Mi lote era ese. Mi lote era debajo de una mesa de planchar, metido en un escaparate, en un baúl, en un recoveco, en un recodo, escondiéndome. Mi lote, más allá de los apellidos prestantes en los loteos y las
posesiones, era un escondite. Pensaba, y al decir pensamiento, pues es un préstamo el desconocimiento, pero digámoslo para no dejar mocha la frase, pensaba que de repente el barrio es el mínimo común denominador de domeñeces, el máximo descomunal múltiplo de semejanzas, parentescos y pareceres, la mínima unidad sentimental que se pudiera poseer, pudiera entre comillas, porque uno ahí todavía no es barrio, y aunque lo fuera y lo trate ahora como un rescoldo de lo perdido y querido, la ventaja de no pertenecer, de renunciar a ser, te aseguraba a la vez que un desclase, un nomadismo mental, la conciencia de pertenecer a todo sin ser de nada ni de nadie, la cuadra, la barra, la esquina, pero todo esto son edulcoraciones de la memoria. ¿Cuántas veces he soñado con aquella muchachada que en el viejo patio Roma se reunía a patanguear? Allí estaban los Marolas, Cachacín, el Lecherito y el Cabeza Maldonado con garganta de zorzal. Aquella vieja muchachada, ese Aranjuez primitivo. ¿Dónde están mis amigos de ayer en ese Aranjuez? En esa casi prehistoria del barrio vivieron mis abuelos, mis tíos, hasta que consiguen una casa mejor con el concurso de mi tía Emilia. Allí vivieron en ese infierno de antes, lejos del mar y de la hermosa guerra, que así el amor lo que ha perdido alaba. Aranjuez 26 de no sé cuándo, de 1940. Señor Raúl Velázquez Velázquez, mi más querido Raúl, después de darte un abrazo espiritualmente, ya que te hallas tan lejos y tan cerca, porque cada momento te nombro para llamar a Germán o a Gerardo, primero vienes tú a mi memoria, pero eso es de todas las madres. Así es que sin conocer eso por allá, estoy siempre contigo. La falta que me haces es espantosa, me parece verte con esos cantos que acostumbrabas con Germán, y los bailes como el tango tan divertido, y que yo me sentía tan feliz de verlos tan contentos, pero la ausencia es muy tenaz, o más bien el deseo de ganar los centavos hicieron que te fueras para allá, aun cuando a mí me parece que lejos de la casa se gasta más. No dejes de bregar por conseguir un destino aquí en Medellín, para que no estemos sin ti, que me haces tanta falta. Y como estamos viviendo en un punto tan bueno, que el tranvía está a la media cuadra, es decir, que ya no tenemos que raspar zapatos como antes, no te imaginas lo contentos que estamos en esta casa, pero sí creo que yo soy la más contenta, porque me acuerdo de ese rincón y me estremezco de tal manera que ni he vuelto por allá. Y más que por aquí están todas mis amigas, pues lo cierto es que cada tejo con su aparejo, ese no era el punto para nosotros vivir. Es cierto que está la casa sin acabar, y cuando tú vengas mediante Dios te irá a parecer muy fea, porque vienes con la vista muy mal enseñada, pero para ponerla bonita se necesita de tiempo y de dinero, pero lo que soy yo me conformo con ella así, porque me amaño mucho. No me choca sino un corredor que es una tierra muy polvada y no dura nada limpio. Y como Emilia y Germán dicen que hasta que no paguen lo que deben no compran la baldosa, porque estamos tan pinchados que no queremos ladrillo, y la sala es con ladrillo, pero ahora, después se la quitará. Me dices que estás muy robusto, mucho, que me gusta. ¿Cómo me confundieras si me dijeras que estabas acabado? Eso quiere decir que eres muy juicioso, que no aguantas ni te serenas ni tomas traguito, pues ese nunca lo has tomado, gracias a mi Dios. Hace muchos días que me dijo la madre de Martín Pérez que te preguntara si allá estaba un hijo de ella que llama Gerardo Pérez, hermano de Martín Pérez, y que eran muy amigos de Martín cuando él tenía una tienda por aquí mismo. El cuento es que ese muchacho se le fue a esa pobre madre hace mucho tiempo y no sabe para dónde, y ella no tiene vida. Y cuando yo le hablo de mis hijos tan queridos y tan buenos que yo no los merezco, ella se pone a llorar y me dijo que te preguntara. Esa señora llama María Antonia Giraldo. Te diré que en estos días vino Chucho por Rosalba,
se la llevó para Nori, a Graciela la dejó donde los padres porque sigue muy enferma de mí, nada te he dicho por estar diciéndote bobadas. Me dices que por qué no te escribo, no crea que es falta de voluntad, eso jamás. Y si yo me alegro tanto con una tuya, ¿cómo será la alegría tuya cuando sabes de la casa? Mira, no te escribo casi, es porque me choca mucho ponerme unas gafas muy malas y me parece que pierdo más fácil la vista. Y así sin gafas lo hago más mal de lo que está. Pero no es que a mí me dé deseo de comprar muy finas, no me choca mucho acostumbrarme a gafas, las usaría muy poco. A mi mamá casi no le escribo, porque por una parte que no me gusta escribir sin mandar algo, y por otra que ya ella no escribe por estar tan enferma, y mi papá es muy perezoso para escribir. Gerardo te saluda, y como no le escribes, él tampoco escribe, pero sí te digo que es un negociante de primera, compra parva y nos vende a nosotros, y a las vecinas que también le compran, le compran. Él en 10 centavos se gana 2, y como es tan económico, todo lo guarda. Pero Emilia, ni aún él se le escapó, ya tenía 10 pesos y se los prestó a ella. Recibe saludos de todos los de tu casa y de mí, un abrazo muy apretado de la madre que te quiere. La casa, lo que tanto pregonamos en la ciudad de Medellín, hay una calle, en la calle hay una casa, tendría que ser en la ciudad de Medellín hay un barrio, en el barrio hay una calle, pero con barrio no suena, suena con calle, y entonces es la calle donde se funde el barrio, trazados de calles, loteos de ese universo, desde el que se elegirá una común denominación de fuerzas, de rarezas, de sentidos, de estupores, de amnistías, herencias, pertenencias, vínculos, los noviazgos, matrimonios, muerte, velorio en Tenche. Mi madre era de Aranjuez y mi padre de Berlín, de solidaridades, de relaciones. Allá llegaron, allá caían, allá se criaron, amaron, aquí vivieron. Esos barrios se iban formando con cierta gente, barrios de invasión, menos antes que ahora. Ese barrio, esos 2 o 3 que se llamaron Bermejar, Berlín, Los Álamos, luego de más tardía fundación, creo, y barrios ya instituidos, por supuesto, que en los inicios de un mundo eran una inexistencia. Salíamos a pasear por Mangas, por Tragadales, Berenjales, Bermejales, unos mierderos, falda abajo, una chocita aquí, gente que hacía chozas en la montaña, cuevas, ranchitos, árboles de mango, de guayaba, guayabales, naranjales, gente extraña a lo lejos donde la imaginación se confundía con la memoria, bares, cantinas, el lote de Venedo, la tienda de Venedo, las esmeraldas hacia el otro lado, las camelias, el fundungo. Sabría de él después. El río Medellín llegaba hasta la subida de Moravia, y mangas y mangas y mangas, una delicia, enclaves de soledad, con cuántos habitantes, con pocas calles pavimentadas, calles donde la piedra estaba ahí, calle arriba, calle abajo, calle Camino Real, y todavía ciudades que no dan para barrio, barrios que no dan para ciudades. Llegamos hasta ahí. A lo lejos la escuela, la Manuel José Álvarez, escuela con nombre de urbanizador. El pueblo mismo es el pueblo mismo que funge como barrio. Tranvía sí, calle sí, luz eléctrica sí, la tengo, lo tengo. Una de barrio, una parroquia, San Nicolás de Tolentino, de los padres agustinos recoletos. Pero era el barrio, pero es el barrio o soy yo que sobrevivo en el barrio, asignándome un nombre, distinguiéndome con una chapa, tratando de reencontrar en el inicio de mi historia, el inicio de unas casas, de una casa con portón y contraportón, y más adelante, casi que inmediatamente el vestíbulo, el corredor, los corredores, las piezas en galería, la casa de Baré, que aunque la primera que ellos vivieron era de ladrillo pelado, de piso de tierra pisonada, las ventanas al ventestate, los batientes sin rejas metálicas ellas, al fondo el solar. Al principio el solar en todas partes, el solar regado por toda la casa, el solar saliendo desde las esquinas inexcusados, ahí donde te cogiera la noche, la tarde, el cuento, la vida, donde te cogiera la vida estabas ahí para enfrentarla, y las noches en Aranjuez, cíclicas y llenas y pobladas de aullidos sordos, de patasolas, de madremontes y moanes, de ánimas que en el purgatorio estáis, que tantas penas pasáis. Vos fuiste lo que yo soy, yo seré lo que vos sos, tened compasión
compasión de mí, que yo rogaré por vos. Silencio de aldabas despegándose furiosamente de los ventanales y las puertas en ese Aranjuez tan campo, tan rural, tan monte adentro. Yo sabría después que se llamaba Aranjuez, pero a mí no me importaba en ese tiempo que se llamara Aranjuez o que se llamara como le diera la gana. No tenía nombre, yo tampoco. Yo tenía todos los nombres porque no tenía ninguno. Era un innominado, nobody. Era yo desde ya, y luego tuve todos los nombres de cada barrio. Yo me llamaba Los Pollitos, Independencia Grita, Barrio Griffin, Las Latas, La Piñuela Berlín, Siempre Berlín, El Caballo, La Vaca, El Cabestro, El Perro, Coronel, a quien pisó y mató un carro un día cuando se voló y se fue por la carretera que iba para Medellín hasta Cali. Lo fuimos a buscar mi abuelo y yo. Mi tío Gerardo, mi tío Raúl ya había partido para fundar la ciudad de Armenia, y mi tía Emilia era la mayor, tenía 9 años antes de que tuviera 15 y 16 y se fuera para otra parte a hacer el año rural. Pero si era Medellín una ruralidad también, así que no me explicaba por qué tenía que irse a hacer el año rural cuando aquí a una cuadra era rural. Ya aquí mismo en la casa, en la sala de la casa, en la sacristía, mientras el padre Barrientos, dueño del barrio, daba su misa de 5 por 5, 25, de 7 por 4, 28, de 11 los domingos, de 12 con gran asistencia de público, ahí en el atrio pudieran haber hecho el año rural. Y creo que no sé si se iría muy lejos ella. Sé que un día fue a Buenaventura, recién ido mi tío para Cali, cuando a Buenaventura solo iría Pascual de Andagoya o Vasco Núñez de Balboa. La misa de 2 era la misa misma, la misa y la media, la misa en persona, y había y habría que rogarle bastante al padre, al Barrientos, al cura, a los visitadores, a los jefes de núcleo, a todo el mundo, para que la dejaran hacer el año rural cerquita y no la mandaran a ejercer de madre monte en un páramo lejano, en un pueblo perdido de la geografía antioqueña, en donde ella quisiera hacer el año rural, no haría. No me importa ahora esta historia, es como lejana y adversa. Ahora mi tía ya no hace un año rural, ella que mantuvo la casa. Por ella salieron a flote y embaldozaron y se vistieron y empezaron a mirar nuevos caminos, otros rumbos. Ella sostuvo a mi mamá y le dio todo el estudio. Ella fue maestra de escuela y trabajó en la Manuel José. Mi madre también fue maestra de escuela y le enseñaba a los niños a sumar y a restar y multiplicar y a decir que la vaca se escribe con B de vaca y tiene cachos la vaca es ciega, de Gabriela Mistral también, y que B es una topeya y A y U son vocales y las que no lo son consonantes, y el enano bebe vino en latina y el gorila de Paquito pesa 5 kilos. Y ella luego me enseñaría a declamar. Yo era de Aranjuez, Berlín, pero no lo sabía. Después lo supe que ello era, y yo también, y lo fui, pero yo fui de muchos barrios. Eso es lo que estoy tratando de contar ahora sin poder. En Aranjuez se formaron mis primeras imágenes y el misterio, cuando en las noches se oía un rumor lejano de serenatas y de serenos, la quebrada ya también a lo lejos, y más lejos aún en las noches de luna llena, alguien cantaba: fúlgida luna del mes de enero, raudal inmenso de eterna luz cantaban, y ausente y lejos de ti cantaban. Todo es un hundo penar, todo es bogar como bogan los náufragos tristes en medio del mar. Cantaban que en un bosque tropical un turpial entonaba una canción: do, re, mi, re, fa. Tierra bermeja, era el Bermejal, tierra colorada, todo era colorado, era una tierra feroz, color sangre, y las muchachas trabajaban en el centro y tenían que llevar los zapatos buenos, los de mostrar, zapatos de trabajar en una bolsa, y llegar al barrio y salir del barro sin ellos para no ensuciarlos, mancharlos, dañarlos con esa tierra de color bermejo del Bermejal. Ese era mi Aranjuez,
sobre todo un color, era un olor a tierra, un polo colorado, un color a derrumbio, un color que se había salido de la montaña y estaba en los cuadros de él, del pintor, cuando yo lo miraba de lejos, en su casa, en su finca, en sus cuadros y en las noches de alaridos de los seres del manicomio, guiados y sometidos por las hermanas que controlaban, regentaban y oprimían, lobotomizaban y atomizaban esas noches de locura. Chovela, Chuchito, Aguacate, Ministro, y allí Epifanio como una epifanía. Epifanio manicomio, en el manicomio que loquina, que viajes de brujas volando ellas. Ellos me mantenían despierto y las puertas cafés, casi todas las casas tenían puertas café, tenían ventanas café, había mangas, todo era mangas, no sé si ya lo dije, no sobra repetirlo, mangas, despoblados, baldíos, aparentes baldíos inalambrados, ignotos territorios donde construíamos chozas. Las chozas que hicimos eran una bacanería, era un excelso constructor de chozas, de escondites, de escondidijos. De escondidijos estaba lleno el mundo. No sé en qué momento las mangas dejaron de ser mangas. No sé en qué momento dejaron de ser mangas para volverse lotes. Y ahí empezó todo. El uso de razón, la escolaridad, las pelas, la correa, el llanto, la queja, la norma, el espíritu de la norma, la ley contra el AMPA, Martinete y sus noticias, el general Pío V Rengifo, el padre Astete, la ortografía de Marroquín y de Nicolás Gaviria, Monseñor Tiberio de J. Salazar y Herrera y el arzobispo Gómez Plata y Gardel, que le da por morir aquí en el barrio Antioquia para dejarle la herencia de su canto al gordo Aníbal. Los nombres de las calles, Guayaquil, la cobertura de la Santa Elena, la corrección del río Medellín, el asesinato de los tranvías. ¡Ay, Señor! Mientras tus plantas nazarenas suben hacia las cumbres del Calvario, yo también, cabizbajo y solitario, voy subiendo a la cumbre de mis penas. Señor, hacia la cumbre de la fantasía se termina cuando el reloj de Matusalén empieza a dar las horas siempre bien, los cuartos la media, la misa la media, la obligación el ángelus y el ángel del Señor anunció a María. A mí no me tocó el Aranjuez de las fotos que hemos mostrado. Ese es un Aranjuez supremamente primitivo. Esa casa de ladrillos pelados, mi abuela dándole maíz a las gallinas. Y la vaca ahí afuera de la casa, y el arbolito donde se tomaron todas las fotos, ellos posando eternidades para que la foto no saliera movida, para que nadie saliera movido. Sería tiempo después, cuando ya había radio y el tranvía llegaba hasta Aranjuez Berlín, que medio me daba cuenta de algo de mí, de usted, de quien yo no me di cuenta cuando nos echaron de la casa de mi abuela. A los 3 nos echaron y tenía que consolarlos a ambos sin saber todavía cómo consolar gente. Solo sabía que medianamente existían unos nombres y una gente cercana y lejana, y que le decía a mi mamá que los zapatos me tallaban, y ella me preguntaba que dónde, y yo le contestaba que al llegar al tranvía, y a mi abuela le preguntaba si las nubes que pasaban tenía mamá, y me encantaba el tete a la hora del tete. Nunca me gustó chupar dedo, no comprendía a los chicos que chupaban dedo. Después de uno haber chupado el pezón de la mamá, chupar un dedo era algo tan precario, tan sin sentido. Ahora escribo tratando de contar. Hay que escribir sin tratar de decir, de contar, de narrar una historia. ¿Qué me gano yo con decirles de Aranjuez? Que Aranjuez era así, que allí estaba el Teatro Laica y el Teatro Aranjuez y el Palermo, y seguro estoy de haber entrado en la penumbra de esos cines, oliendo sus cortinajes, viendo sus afiches, sintiendo el misterio, como lo sentí, lo viví, lo palpé en muchas salas de cine en esta ciudad y en otras, en Cali, en La Victoria,
en la Virginia, en el Rialto, en el Olimpia, cuando vivía en la Estación Villa, el Teatro Aranjuez, el que quedaba allá abajo, abajo de donde yo un día veía apariciones y miraba a través de los vidrios de colores que revelan al niño los primores de un mundo rojo y de otro mundo verde. Y jugaba con mi padre y chutaba el balón como él me decía, como él me había enseñado, sin saber jugar, pues mi padre, como él siempre lo afirmó, nunca aprendió nada, ni a bailar, ni a montar en bicicleta, ni a jugar billar, ni cartas, ni nada, ni fútbol. Yo le daba el balón con la punta a esa pelota roja y éramos él y yo, como en un duelo, en esa calle, los dos solos de una soledad inconcebible, absolutamente solos, pateando una pelota de caucho que rebotaba montones, yo en la parte de arriba de la falda y mi padre abajo, y yo chutando, no a su cuerpo, sino lejos, lejos, muy lejos, como intentando hacer de la pelota una luna, sacarla de la tierra, y lo veía correr hacia ella intentando alcanzarla, y luego de 2, 3, 4 veces de repetir su alocada carrera, calle abajo, calle abajo, calle abajo, y de yo morirme de la risa habiendo descubierto la comedia al regañarme. Tendría más de 5 años creo, y veo ese fondo, calle abajo, y me moría de la risa. Ya me sostenía en pie, ya pateaba una pelota y era capaz de reírme de mi padre con ternura. Con mis padres viví en casas diferentes. Ahora he relatado esto, pero hago un recorderis y una enumeración y una enumeración. La noche de la guerra entre las patasolas y los arrieros, y las barequeras y la madremonte y el aburrá, el prado, los ganados perdidos en las mangas. Tenía una panadería de piedras, de preciosas y pulidas piedras blancas como huevos de dinosaurios enanos, profundas piedras blancas, y dejaba a mi madre sola para irme a trabajar en sueños, en ese reguero de ilusiones. Había algo en ese mundo que es lo que más se me ha quedado grabado: las calles sin pavimentar, la vez que pusieron los semáforos y la abuela nos llevó la noticia. En el año de los semáforos yo ya no vivía en Popayán con Manizales, y en Popayán con Barranquilla, ni en Neiva con Manizales, y en Ecuador con Cedeño. Vivía con mi abuela, sí, pero que siempre viví con mi abuela. Esa abuelita me da vueltas y vueltas en la cabeza, decía, la vez que definitivamente me retiraron de su lado porque me estaba malcriando muy mal. Era muy malcriado, ya no le hacía caso a mi papá ni a nadie. Nadie me parecía más tierno que la abuela, más otra cosa, no sé decirlo ahora, Es cierto, yo era muy malo desde chiquito. Mi abuelo murió antes de que yo naciera, un mes antes, y yo sentía el llanto de mi madre en el vientre. A mí me tuvieron que sacar con forceps a las malas. En Medellín apenas estaban estrenando los forceps y no sabían cómo usarlos. Mi abuelo no aguantó la carga emocional de saberse él, de sentirse él, de ser él. Uno a veces no puede con uno. Y él tenía ilusiones de poeta, era un poeta, de escritor, era un actor, un archivista, y se veía condenado a una pobreza, a ser nadie en la literatura, en el teatro, en esos rubros. Nada de lo que él soñó, quiso, ilusionó, progresó, tuvo suceso, o caló hondo, o funcionó, o tuvo clics, como había llegado Uraño, pobre y distinto, flaco, enteco, de chaleco y bastón y chambergo, flaco, alto, escribiendo alas con plumas prestadas, minutas para viejitos y discursos para inauguraciones de acueductos, poemas para concursos de fábricas de chocolate, declamaciones para la emisora de Ecos de la Montaña, y de pronto, como cosa rara y juzgada, alguna publicación en El Colombiano para mi querida esposa en el día de nuestro aniversario. Así se la pasó elaborando manifiestos mi abuelo en su máquina de escribir, su vieja máquina de escribir, con su caballo morroño se llamaba. Cito a Carrasquilla: por el nordeste desprendiéndose de la cordillera, curvándose, declinando lentamente hacia el río, cierran el valle las arideces del Bermejal,
Suelo reseco, color mancha de fierro, casi calvo, parece formado adrede para que más resalte la exuberancia de los campos vecinos. Allí nací yo, en Aranjuez. Me dijeron que nací allá y me sentía de allá. Muchas veces tuve problemas por ello. Hasta en mi propia casa, en mi familia, ya no éramos bien vistos los de Aranjuez. Bichos raros, gente pobre, bermejos, gente baja, barrio bajo, estrato qué, no eran de buen recibo ni bien visto. 30 años después que uno dijera que era de allá de Aranjuez, Berlín, se solían decir los fogoneros. ¿Saben qué es un fogonero? Bueno, ya no hay fogoneros, decían, los fogoneros decían Aranjuez, Berlín, y cosiacas, o toñilas, o marañas, o guineos, o la loca Margarita, o Consuelo, o la que fuera, o ministro, o Chabela, les contestaban al oír el pregón repicado de Aranjuez, Berlín, mámeme el tomín. El cambio no afectaba el producto, el orden de los factores aumentaba la creatividad, y al trocar los fogoneros Aranjuez, Berlín, por Berlín, Aranjuez, todos le contestaban a coro, mamámelo pues. Y muchas veces volví y he vuelto. Muchas veces volví, y volví y he vuelto. Nací cuando todavía estaba la vieja capilla, cuando todavía esa parte donde yo nací era un despoblado, el mismo árbol raquítico de enfrente de la casa como calcado de una eternidad. Mis primeros recuerdos, que tienen que ser necesariamente invenciones, los hombres jugando con sus llaveros en el atrio de una pequeña capilla los domingos. Vi construir a punta de empanadas la iglesia de San Cayetano, la iglesia del Sagrario. Solo la iglesia de San Nicolás ya estaba en pie, era más antigua, era otro Aranjuez. En él se casaron mi padre y mi madre al escondido, un 28 de diciembre del año 1950, Día de los Inocentes. Yo nacería a los 9 meses, ella de negro, él también. Una chica y un muchacho soñando con un amor, con alguna vida. Mi padre había estado en el ejército, en el regimiento que llamaban, hasta hace poco, y mi tía Noemi lo había metido a aprender carpintería en el taller del maestro Benjamín Álvarez aquí en Medellín, y él aprendió y fue muy buen carpintero y un gran ebanista. A mi mamá la trajeron de Anorí cuando todavía no había carro para llegar allá y a Medellín, y allá, para llegar de allá a Medellín, y mucho menos de aquí para allá. La travesía era larga y peligrosa acá. A ella la amarraron en una mula como si fuera un joto. Era muy niña mi madre todavía, o viceversa, la trajeron amarrada en una mula, me trajeron amarrado en una mula todo. Se vinieron en una recua con arrieros, trastearon con todo y negociaron lo que tenían allá en la casa de Anorí. Y luego, años más tarde, la gente que compró la casa de Anorí empezó a oír ruidos y voces, y por las noches una luz intensa de color verdoso debajo de una de las camas. Entonces empezaron a cavar o hicieron un hueco enorme para encontrar vasijas llenas de objetos de oro, pepas de oro, una enormidad, una huaca inmensa, un tesoro había en esa casa, un tesoro impresionante se encontraron. Se supo porque esa gente se enloqueció y empezaron a contar y a gritar sus tesoros, sus riquezas, y después desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Es que Anorí era una montaña de oro. Anorí tuvo acueducto y luz eléctrica antes que Medellín, pero eso no viene al caso en esta historia con ellos. Esos arrieros con los que se vino mi abuelo, mucho después de haber fundado con don Enrique Cerezo el grupo de teatro de Anorí, y que para 1897 ya hacían representaciones contratadas en Santa Fe de Antioquia. Uno de ellos, llamado Nolasco, descendiente del cacique Norí y de la India Norisca, se vino con mi abuelo para acá, para Aranjuez, y estuvieron con su mujer viviendo muchos años en Aranjuez, en la casa de mis abuelos, hasta que se fueron para Chamuscados, atacados por la nostalgia nuevamente. Supe que uno de los descendientes de ellos peleó en el ejército de los hermanos Vázquez Castaño en el cerco de Anorí. Allá recibí yo mi primer bautizo de fuego, en una época en que la gente todavía la bautizaban con agua. A mí me prendieron candela. Mientras el mundo da vueltas, yo estoy quieto, Margarito, animal feroz. Yo nací en ese barrio la noche de la pelea de la
la Madremonte contra la Llorona y la guerra de los arrieros contra las patasolas en los cuadros de Pedronel. Vi un arriero retrasado gritando con celo y con rabia: Hurria, mujer de los diablos, maldita mula cansada. Vi un niño encerrado en una ventana. Ah, tanto al tiempo que pagué. Yo cuánta ventana chupé encerrado en el afuera, cuánta cana en la ventana de mi abuela. Vi en la foto un niño, de muy niño, de meses apenas, de días quizá, de repente o de pronto, es la primera foto. Vi a su padre buscando un rayo de sol en ese patio, corrigiendo el rumbo de la toalla. Ignoré si el padre vivía con su madre o no, o que en la casa de mi abuela. Siento que todo fue triste, siento que todo fue duro, llantos, quejas y recriminaciones, peleas y pedidos de perdones. Le decía a mí, me decía a mí, pero todo es un pálpito aranjueseño, todo es calle pasando, calidoscopios de seres cruzando como en un sueño sin sentido. Ahí permanezco, no sé hasta cuándo, ahí de la cuna a sus brazos, de su cuando en cuando, de cuando en vez, de cuando en cuando, hasta su cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días. Hasta cuándo, ya puede el niño, ya puede el niño, ya le cantan el niño bonito, se quiere dormir, alza la pata y apaga el candil, y mantras de hablar ahora quiero de eso. Ese es el barrio, en un borrón y cuenta nueva del lápiz de Venedo. Cuando pasé a la ventana, y de la ventana a la cama, de la cama a la casa, a tus brazos, y a otros de allí para otro lado, hasta el encierro y ese exilio, hasta la palabra, hasta mis primeras palabras, tután, tegupate, hablar. Yo no recuerdo hasta cuándo y dónde, revista Gloria Mía, y cuando hablé y me oyeron. Ve, hablé y caminé pues, y antes de la espera y el acoso, muévase pues o no se huele, porque cuando supe que la calle era la calle, yo ya no quería estar adentro de la casa, y me volaba. Hasta antes de eso mi abuela, para sacarme a la calle, me enlazaba, aunque los recuerdos son tan traicioneros, y ahora luego de tantos años debo estar confundiendo la labia con la escritura en el aire, el agua del pozo con el bizcocho espolvoreado en las tornasoladas totumas con chocolate. Vine a hablar, ahí está el álbum del bebé. Mi abuela me sacaba a la calle, pero me amarraba, me enlazaba, mi abuela me jonjoleaba. A mi abuela, años después, me enlazaba mi abuela, me jonjoleaba a mí. Abuelo de pájaro. Años después yo descubriría el escondite de mi tío Gerardo, su escritorio, el sitio donde guardaba las jeringas para inyectar. Inyectaba a mi abuela con agua. Ella, en compensación y sin querer, me dejaba caer la máquina de coser Singer sobre mis dedos de niño curioso. En un diciembre yo no me asfixiaba todavía, no. En la memoria está intacta la casa de mis primos, donde los Aguirre allá abajo en la cañada. Están mi tía Susa, mi tía Noemi, que mandó a mi padre para el ejército. Mi papá era zapador y casi se ahoga en Puerto Colombia. Tenían un mico que una vez me arañó, muchos micos me arañaron a mí, hasta antes de sentirme Tarzán, Buana, Tarzán, Bundolo, Tarmangani, Yutni, Kengo, Moviro. Yo era Tarzán de las selvas de mi padre. Era una especie de Tarzán también. A los dos nos estorbaba el mundo. Todavía no había ido a cine yo. Mi padre me lleva a las primeras películas en el Teatro Aranjuez y en el Laica. Con el tiempo juntos veríamos mucho cine. Eso fue lo que más nos unió. La lejanía de la pantalla y el silencio, hasta que él descubrió conmigo su correa. Era extraño el Aranjuez mío, el de los gritos de los locos en el manicomio, en el tiempo cuando nadie se podía quejar, el de buscar a mi padre en el atrio de una iglesia, y la principal diversión de ellos era manipular una cadena de llaves, un llavero que acaso alguien tenía, y ponerlo a dar vueltas y coger las tapas de las botellas de gaseosas, de frescos, y doblarlas hasta que un lado se juntara con el otro. Vi un niño en la misa del domingo sargenteando, mirando debajo de los vestidos de las señoras. Lo vi llegando hasta el altar en medio de la elevación, jalando estolas
jalando estolas, íngulos y sobrepellices y gritando a voz en cuello: Pae Barretos, Pae Barretos, ese santo no tiene zapatos. Dueño y señor del padre Barrientos de Medio Aranjuez. Madre seguiría llorando durante muchos años, llorando, y nosotros un día nos pasaríamos de la casa de mi abuela para el pasaje Salamina y de ahí regresaríamos al barrio a vivir durante unos años en otras casas. Yo estaba muy niño, ahora que reflexiono sobre mi vida en ese barrio y en ese tiempo, en el año 51 al 55, me pongo a pensar que de repente ustedes no están oyendo ninguna historia sobre Aranjuez, pero Aranjuez era él por un lado, calles empedradas, árboles, hermosas casas, chalet, también humildes casas preciosas igualmente en Subareque y Tapia, arriendos y mangas, quebradas y fantasía. Aranjuez era Aranjuez en su aranjuezada por un lado, y nosotros, por lo menos yo, éramos nosotros por el otro lado, y era yo y Aranjuez y yo éramos lo mismo prácticamente, y de repente en algún momento ya no tengo zapatos, ni triciclo, ni bermejos colores, ni blancas piedras, y se han caído las rejas de la ventana donde me encerraban para que no hiciera daños, para que no mirara cosas y casos, pero llegué a mirar ocasos y ociosos, acuciosos seres merodeantes y afanados, y ahora no recuerdo cuándo nos fuimos, pero tampoco tengo el número de las muchas veces que quisimos volver y de las que volví al volver, y muchas veces volví y recorrí en presencia o en mi memoria de la mano y de la voz de mi madre diciéndome: ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo vamos? El barrio, al barro, al barrio que ya no está. Mi madre siempre me decía que la llevara al Aranjuez de ella, a su Aranjuez, y alguna vez fuimos. O volveremos ya en la ilusión a un Aranjuez de otra dimensión. No sé si le cumplí el deseo a mi madre. Ahora escribo esto en Miami, pero cuando regrese a Colombia, cuando regrese.